Para mí era importante filmar en los espacios en los que crecí, porque esta historia desde el inicio siempre fue concebida a partir de mis experiencias de vida, ¿no? A partir de mis experiencias concretas. Luego entonces era una consecuencia lógica para mí como aspirante a autor o como cineasta ubicar cada escena o cada progresión dramática en espacios en los que en efecto sucedieron estos acontecimientos o en espacios en los que en efecto eh, me encontré muchas veces viviendo situaciones muy similares a las de mis personajes. Eh, y por eso era muy importante para mí, o sea, regresar a estos lugares, recorrer estos espacios, buscando reflexionar sobre cómo la violencia me los había arrebatado, cómo las dinámicas de vida cómo las dinámicas de vida concretas en las que se estaba desarrollando toda la gente a la que yo he querido en mi ciudad, en mi pueblo, eh, cómo estaban ahí, ¿no? Cómo estaban ahí como un testimonio ya permanente entre las paredes y las grietas y los restos de esta industria agonizante que forma parte de nuestra identidad, cómo todos estos recordatorios dolorosos nos conforman como individuos y cómo todos estos recordatorios que existen entre las paredes, entre sus grietas, en los remanentes de las industrias que están desapareciendo, ya colapsando, eh, nos forman y nos abrazan, ¿no? Y en estos espacios en específico, una historia como la nuestra, que es el intento quizá desesperado de lobo y paloma por quererse, sucede. Eh, para mí era muy importante recorrer estos espacios, dialogar con ellos, permitir que la película existiera ahí, permitir que estos espacios transformaran nuestras búsquedas estéticas y nuestras búsquedas formales. Eh, para construir una película lo más honesta posible, una película que en efecto dialogara con la violencia que todos hemos sufrido acá en Monterrey, acá en Linares, y específicamente pues que esa violencia se manifestara a través de mi experiencia y de cómo yo la he vivido y de cómo yo reconozco esa violencia entre todos los espacios en los que muchas veces fui feliz. Eh, y por eso para mí era importante tratar de construir esta ficción, eh, dándole o otorgando un espacio mínimamente necesario eh, a la realidad en la que crecí, a la realidad en la que me desarrollé y quizá aceptar que ni esos lugares son los mismos y yo tampoco. Creo que la responsabilidad que siempre he sentido con mi escuela es la de generar piezas cinematográficas o crear películas que en efecto tengan que ver con, con lo que me enseñaron ahí o con lo que al menos yo siento que aprendí ahí. O sea, creo que la responsabilidad que siempre he sentido no, o sea, con la escuela y con mis compañeros tiene que ver con la necesidad o la responsabilidad de construir piezas cinematográficas en las que efectivamente creemos. Eh, yo creo que esa es quizá la responsabilidad más esencial, es lo que yo siempre estaba pensando, yo lo platicaba con mis compañeros y compañeras del equipo todo el tiempo. Vamos a intentar hacer una película en la que sí creamos temática y formalmente. Nosotros no estamos acá para hacer nada más una película, que yo sé que ya es mucho, ¿no? Sino más bien estamos acá para intentar hacer una película, contar una historia en la que en efecto creamos, explorando las posibilidades del lenguaje cinematográfico que quizá aún como estudiantes de cine nos interesan. Creo que esa es la responsabilidad, hacer, hacer una película que de alguna u otra forma permita que en la pantalla exista un ápice
de esa diversidad que en efecto existe en el país, porque creo que esa es una de las cosas más bonitas que en la escuela nos inculcan, ¿no? Que en el CUEC, hoy ENAC, siempre nos mencionaron en cátedra, al menos, ¿no? Eh, ese compromiso con la escuela y con el país se manifiesta en esta película, en pequeños actos de honestidad que fueron permeando todas las decisiones estéticas, formales y también las decisiones de producción que fuimos tomando, ¿no? O sea, eh, yo creo que por ahí va la responsabilidad que siempre sentí con la escuela y con mis compañeros, ¿no? Me dio mucha alegría o me ha dado mucha alegría el buen recibimiento que ha tenido la película en espacios nacionales e internacionales de cine. Creo que eso es una consecuencia del buen trabajo que hicimos todas y todos. Eh, y espero que la película, con esta apuesta arriesgada a su manera, muy honesta, yo lo que diría, más bien muy honesta, espero que esta película funcione para que pues las futuras generaciones de la escuela se aventuren a contar las historias y los dramas que en efecto les pertenecen, que cuenten las historias que realmente les sean profundamente dolorosas o amorosas o necesarias e indispensables, y que se la jueguen por ahí, ¿no? O sea, hay otra parte de la formación cinematográfica con la que yo nunca he empatizado, que tiene que ver con pensar en el abstracto del público, pero asumiendo que el público solo tiene una identidad o que solo se comporta de una manera, ¿no? Luego entonces se descartan un montón de aristas, de matices y de discursos que pueden permitir que surja al menos justamente un ápice, una nada, ¿no? Un destello o una pincelada de diversidad. Y nuestro país es muy diverso. Espero que esta película, con sus particularidades, no solo de la región, sino de la región en la que filmamos la historia y de la cual emana el relato, sino también las particularidades que tienen que ver con nuestras decisiones estéticas formales y también con los esquemas de producción y demás, sirvan al menos como material didáctico para que las futuras generaciones de la escuela se aventuren a filmar historias en las que realmente creen y, y que abracen el hecho, desde mi punto de vista, invariable, de que todas sus experiencias humanas son válidas, necesarias e indispensables, y que el cine mexicano las necesita. Yo como individuo necesito ver esas películas y esas experiencias que me son inaccesibles, ¿no? Espero que esta película ayude al menos en ese sentido a mis compañeras y compañeros de la escuela, ¿no? Creo que la forma en la que el trabajo de mis compañeras y compañeros del crew representa de alguna u otra forma el cine de nuestra generación es a través del cuestionamiento permanente. Creo que no damos por sentado nada y eso lo agradecí mucho como director. O sea, creo que como crew, como equipo de producción, no asumíamos que la película iba a suceder de una sola forma. No entendíamos que la única forma de contar esta historia era así o asado, ¿no? Creo que lo que caracteriza a este equipo o lo que quizá caracterice a esta generación de cineastas emergentes o de jóvenes cineastas es el cuestionamiento permanente, es la duda constante, la duda como método quizá, y cierto nivel de rebeldía que se manifiesta en todas nuestras decisiones, se manifiesta en las decisiones que tomamos, en las aventuras que decidimos andar y en las posibilidades expresivas que asumimos como equipo. Creo que no hay una... Afortunadamente creo que si algo caracterizó a este equipo o a este crew o a este abstracto de generación de jóvenes cineastas no son conceptos rígidos o formas cerradas, sino más bien es el cuestionamiento constante, estas ganas de explorar, de andar hacia el horizonte sin saber a dónde vamos a llegar del todo, pero sabiendo que queremos recorrer el camino, sabiendo que queremos encontrar
no solo las historias que en efecto nos interesan, es decir, no solo los relatos posibles, que son un montón, sino también asumiendo la aventura de contar estos relatos en formas que nos representen y que nos permitan, en efecto, expresarnos con todas las particularidades que tenemos como individuos, ¿no? Y creo que eso es un acto valiente, creo que podría decir que es una generación valiente en ese sentido, porque mis compañeras y compañeros, o lo que yo leo en su voluntad de querer contar, de querer contar historias o de querer hacer cine, es muy valiente porque están dispuestos a compartir sus temores, sus miedos más profundos y abrazar eh, todas sus contradicciones como individuos y compartirlas de alguna u otra manera, ¿no? A partir del lenguaje cinematográfico, de algunas de las posibilidades del lenguaje cinematográfico que al menos hoy o hace un año y cacho, que es cuando filmamos la película, podíamos enunciar, ¿no? Creo que mis personajes, Lobo y Paloma, a su manera son muy valientes porque nos comparten sus miedos todo el tiempo. Y creo que mis compañeras y compañeros de generación, al menos en el set, existen de una manera muy similar. Compartir es un acto de valentía. Y decir tengo miedo hoy, en este mundo totalitario, también lo es. Y creo que como sociedad lo necesitamos. No sé qué películas quieran hacer ellas y ellos, como directores o directoras, pero me da mucha esperanza imaginar que en estos nuevos términos, abrazando nuestras debilidades, me da mucha esperanza imaginar que seguramente serán películas valientes. Siento que son una representación de lo frágiles que somos en este mundo brutal, hostil, violento, que está buscando devorar cuerpos como los nuestros. Creo que Paloma y Lobo son una representación de todos nuestros deseos, a veces ridículos o a veces sin sentido, eh, que implican ser felices. Son todos nuestros deseos, son la representación de nuestro deseo de ser felices, de vivir una vida plena, en un mundo que claramente te está diciendo todo el tiempo, en todos sus lenguajes, que no se trata de eso. Eh, Paloma y Lobo ignoran esta premisa del mundo industrial y aunque están siendo cotidianamente sometidos o violentados por este universo, deciden quererse, deciden resistir. Y yo creo que genuinamente ambos quieren eso. Simplemente cuando nuestra película sucede, ellos no están ahí. Y no están ahí porque han sido violentados, porque han sido lastimados, porque tienen mucho miedo. Y si de por sí ya eran frágiles al nacer, cuando empieza nuestra película son todavía más diminutos. Eh, Creo que Paloma como personaje tiene muchísimo más claro eso, ¿no? Lobo, al ser un sobreviviente de otro tipo de violencia muy particular, eh, piensa que si no abraza su debilidad, que si no reconoce que no controla nada, eh, va a perderlo todo, cuando es al revés. Eh, Creo que son eso, son una voz, son una canción que escuchamos a lo lejos y que quisiéramos saber qué dice y de qué se trata, pero da mucho miedo llegar hasta ahí. Da mucho miedo recorrer el pueblo, o la fábrica, o la presa, o el lago, para alcanzar a escuchar con claridad esas voces y verlas y estar ahí al lado de ellas. Yo creo que algo así. Yo creo que
ambos como pareja son una representación de nuestro deseo de amar y ser amados en un mundo tan violento como el nuestro, sangriento, que no quiere que nos queramos, que no quiere que nos abracemos, que no quiere que luchemos por ser felices. Nuestro cariño, nuestros romances le son inútiles al sistema. Y por eso el sistema no quiere que nos distraigamos en eso, digamos, ¿no? Algo así. Mi colaboración con Diego Tenorio mi colaboración con Diego Tenorio, el fotógrafo de La Paloma y el Lobo, fue muy similar a la que tuve con mis intérpretes, con Paloma y con Armando. Es decir, fue una colaboración que inició desde el momento en el que la idea se concibió, ¿no? Siempre tuve un diálogo muy franco y muy directo con Diego respecto al tipo de imágenes que me interesaba explorar, respecto al tipo de imágenes que me interesaba construir o las sensaciones que me parecía pertinente al menos evocar o sugerir. Todos los tratamientos de la historia Diego los conoció, pero no fue sino hasta que empezamos formalmente con la preproducción de la película que nos empezamos a poner ciertas reglas, ¿no? Para tener claro qué íbamos a buscar en este proyecto en específico. Una de esas reglas fue no jugar a construir nuestra película mediante referentes cinematográficos específicos, porque sabíamos que esos referentes cinematográficos que ambos tenemos y que de alguna u otra forma nos conocemos, porque estudiamos juntos, somos compañeros de generación y hemos colaborado siempre, de alguna manera u otra, en todos nuestros ejercicios, sabíamos que esos referentes se iban a manifestar solos, ¿no? Entonces más bien decidimos no jugar con referentes cinematográficos de otras películas y aventurarnos a explorar estas geografías, estos sitios en específico, reconocer los rostros con los que íbamos a trabajar, escuchar las voces de los intérpretes, sean actores o sean no actores de formación académica. Decidimos realmente sumergirnos en esta realidad, ambos, si bien es una realidad que a mí ya me pertenecía porque yo crecí acá y sufrí todas las heridas que estoy compartiendo en la película, decidimos como equipo, ya con una distancia formal que nos mínima, que nos iba a permitir analizar la historia y entenderla de otra manera, decidimos sumergirnos en estas posibilidades y a partir de eso fuimos decidiendo todo, fuimos decidiendo orgánicamente al escuchar los espacios, al escuchar a Paloma, al escuchar a Armando, al escuchar al crew, fuimos decidiendo cuál era la mejor posición posible para la cámara. Y a partir de que nos permitimos escuchar a los espacios y a mis intérpretes y al crew y a la realidad de la ciudad que nos estaba gritando todo el tiempo que ahí estaba, fuimos decidiendo, fuimos construyendo un código de lenguaje, ¿no? Entonces, determinamos cómo iba a ser nuestra puesta en cámara, reflexionamos y determinamos cómo iba a suceder la puesta en tiempo y así nos fuimos encontrando o así fuimos tejiendo la identidad visual de la película, en un diálogo constante, en un diálogo permanente, guiándonos quizás solo por ciertas abstracciones, por ciertas pinturas de algunos grandes maestros de distintas épocas, ¿no? Como el Señor de Rivera, que es ahorita el que más fácilmente recuerdo, Goya. Partimos de ahí, ¿no? Y de una imagen que he dicho o que he nombrado mucho, que es la única imagen abstracta, concreta que yo tenía, que desde el día 1 le compartí a Diego, que me interesan las sombras, porque me interesa construir la sensación de un niño que está solo al fondo de un túnel, rodeado de la negritud de un espacio que no alcanza a entender o a comprender por completo. Pero si bien este niño está al fondo del túnel, allá a lo lejos alcanza a percibir un cuadrito, un pedacito de luz, que si bien le da esperanza, le recuerda
le recuerda que está completamente rodeado por la oscuridad, ¿no? Y me interesaba, esta es la imagen que le compartí a Diego, me interesaba construir esta imagen de un niño al centro de un espacio oscuro que puede ver algo de luz a lo lejos. Esa imagen abstracta la pensamos mucho, la imaginamos un montón y al final se fue convirtiendo en el código de la película, porque ambos coincidimos en que la mejor manera de retratar a mis personajes, Paloma y Lobo, que conceptualmente eran esta manifestación de la poca esperanza que con toda fuerza resiste en medio de este mar de sangre, fuego y violencia que es mi ciudad, que es mi tierra, que son mis recuerdos y que es mi infancia. Si ellos son esta luz, si ellos son esta flamita al final del túnel, si bien ellos iban a hacer eso, yo no quería que el espectador solo viese la luz, sino me interesaba que el espectador sintiese la necesidad de levantarse, recorrer las sombras y llegar a sentir o acariciar un poquito esa luz, ese amor, ese dolor que mis personajes, o sea, que Paloma y Lobo encarnaban, digamos, ¿no? O sea, para cerrar, o sea, el trabajo con Diego fue de una absoluta colaboración. Nos entendemos mucho porque Diego, bueno, es fotógrafo y en la escuela yo también soy fotógrafo de formación o también de deformación. Y como fotógrafo me acerco siempre al texto cinematográfico, al guión, a los temas, pensando en imágenes, pensando en texturas, pensando en sombra, pensando en luz y pensando en sonido, ¿no? Pero en este caso creo que esa forma de entender las progresiones dramáticas o los procesos emocionales de mis personajes, no solo a través de lo dramático, sino a través de las luces y de las sombras, permite que Diego y yo tengamos un lenguaje en común. De la misma manera en la que cuando trabajo con mis actores tenemos otro lenguaje en común.